Déjame ver aquí. Vamos a empezar a leer del 55 al 60. ¿Nelly quiere leer? Ya, okay, leo, hermanito. Ok. $55 al 60, dice la palabra. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Amén. Las piedras que usaban no eran piedritas chiquitas, no era una piedrita aquí, que me duele. No, eran piedras grandes que destruía el cráneo, destruía las costillas, los brazos, los dedos, y él lo arrastraron afuera gritando en gran voz y tapándose los oídos. Cuando hay 50 hombres tapándose los oídos y gritando al mismo tiempo, es algo increíble, es algo que te hace, que te erice todo, porque no es común oír personas gritando y corriendo, empujando a Esteban para afuera. Y cuando lo llevaron a matarlo, no lo dijeron: tiene una última palabra, ni nada. Él mismo tomó la palabra y se lo dijo: veo al cielo abrirse, veo a Cristo sentado a la diestra de Dios. Y ellos no querían oír eso, y más fuerte le pegaban, más duro le pegaban para matarlo. Yo me pongo a pensar, ¿qué serían las últimas palabras mías cuando yo me muera? ¿Qué serían las últimas palabras? Tenemos que planear, no solamente una buena vida, pero una vida buena en Cristo y una muerte buena en Cristo. El día que lo morimos, ¿cómo queremos que Dios lo encuentre a nosotros? En la iglesia, en la casa durmiendo, en la Walmart de compra. ¿Cómo queremos que Dios lo encuentre? Yo quiero estar defendiendo el evangelio como Esteban lo defendió. Dice que ahí todo el mundo ponía los abrigos a los pies de un testigo que se llamaba Saulo. Y Saulo sabemos quién es, que es Pablo. Entonces, ¿alguien quiere decir algo sobre este punto? Estoy tratando de hablar yo solamente. Hermano, las últimas palabras son bien importantes, hermano. Sí, hermano. Y es un acto del amor más sublime que hay. Señor, sí, no les culpes por este pecado. Lo están golpeando y es una actitud que es buena nosotros irla practicando, incluso no quitarnos todo orgullo con los hermanos en la iglesia, con la gente donde trabajamos, porque al final, hermano, si no lo practicamos acá en las cosas sencillas, porque me dijo que le caía mal las cosas sencillas, si en este momento nos encontramos, no estamos prácticos, todavía no hemos llegado, porque al final, hermano, yo siempre veo el caso de Noé. Dios le dijo que era un hombre perfecto. ¿Y que por qué? Porque había cumplido a cabal todo, y eso nosotros debemos de irlo practicando en la perfección, en el sentido de ir madurando, porque al final no podemos
encontrarnos todavía con hermanos que no maduran, que no son orgullosos, no buscan la humildad. Y eso solamente se logra, hermano, que en un caso serio como el caso del último versículo me llama mucho la atención de que les haya dicho, no los culpes por este pecado. Esas son cosas que nosotros debemos practicarlas en nuestros hogares, con la esposa, con los hijos, con nuestros hermanos, para que si nos encontramos en un caso, lo que usted dice, en un caso de muerte, incluso puede hacer que esté agredido, no sabemos cómo puede hacer, entonces para tener esa actitud. Pero si no la practicamos desde las cosas pequeñas, va a ser difícil que no se nos llene de ira nuestro ser. Que el Señor le bendiga, hermano. Gracias, hermanito. Hermano Roberto. Sí. A medida que vamos viendo el libro de los Hechos y vamos viendo que el Espíritu Santo está apoyando a los apóstoles, ¿verdad? Ellos están llenos del Espíritu Santo. Los obreros que usan para servir mesas están llenos del Espíritu Santo. Y vemos que la oposición al establecimiento de la iglesia viene de afuera, por parte de los judaizantes, por parte del concilio de Jerusalén, de los dirigentes de los judíos, y luego viene internamente el problema, porque tienes a Ananías y Zafira ahí haciendo mentiras y hipocresía, y luego tienes aquí a la gente que está haciendo las murmuraciones por la gente que está siendo mal servida, y también tienes aquí el proceso de evangelizar ya no solamente por los apóstoles, sino por los discípulos, porque Esteban empieza a predicar y se ve claramente que Esteban conoce la palabra de Dios, porque te da una historia de la Biblia tremenda, del pueblo del Antiguo Testamento y de la obra de Dios y de los hombres en aquel tiempo para poder hacer eso. No. Y vemos al final, lo que estábamos leyendo al final, que la mirada de Esteban es al Cristo, es a Jesús. Él tiene la mirada puesta en las cosas de arriba, no en las cosas de este mundo. Y la meta a lograr es lo que vemos en la victoria, la verdadera victoria que estamos viendo. Y una cosa que para mí me enchina el cuerpo es saber que Dios está desde arriba, o sea, Jesús en este caso, ¿verdad? Mirándonos y viendo lo que estamos haciendo y está aprobando. Y ahorita un hermano decía que tenemos una mejor situación hoy que ellos en aquel tiempo. Tenemos una mejor situación porque tenemos salvación, pero eso no quiere decir que no tenemos sufrimiento. Cuando Dios nos protege y nos cuida y nos ama, también nos cuida y nos ama durante las enfermedades, durante los dolores, durante la muerte en sí. Porque aquí está Jesús atestiguando la muerte, pero nosotros estamos seguros que hasta entonces, de todos modos, estamos con Él, que nos va a ir bien. Y eso es maravilloso porque está siendo apedreado Esteban, ¿verdad? Está recibiendo las piedrotas esas que tú dices, las rojas, porque no son piedras. Está muriendo, está dolorido, tiene que molestarle, tiene que doler, pero está mirando el proceso, está sabiendo exactamente a dónde va, sabe exactamente lo que le va a pasar. No tiene miedo, tiene valor, ¿verdad? Y eso es un ejemplo para nosotros de valor, tremendo ejemplo para valor. Esteban no era un apóstol, era un discípulo, una persona que escogió a seguir a Cristo, como todos nosotros que escogimos seguir a Cristo. Y con eso lo mataron, pero lo mataron a un hombre de fe, un hombre de amor, un hombre que no quería que ellos fueran culpables de su muerte, sino entendía de una manera que era un ejemplo para Dios, era algo que Dios necesitaba, que alguien pasara. Y como yo digo siempre, no lo pudiera pasar a mejor persona. Todos los problemas que tuvo Esteban, nadie era cualificado para hacerlo como Esteban. Esteban sufrió, murió rectamente, correctamente. No
acobardado, no sin orgullo, sin padre, sin hermano, sin nada. Él murió completo, tratando de servirle a Dios en todo. Lo pusieron a servir mesa, fantástico. Lo pusieron a morir, fantástico. Él no tenía pero ninguno. No, pero ¿por qué? ¿Sabe? Como Pedro, cuando vio que Juan lo seguía, en Juan capítulo 20 creo que es, que Pedro lo dice a Cristo, ¿y él te qué es? You can take that with you. Y Pedro dice, take some more if you have some. Pedro dice, ¿y él te qué? Y Cristo dijo, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Esteban no tuvo esa clase de conversación con Dios. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo tengo que morir? ¿Por qué no muere fulanito, ciclanito, Felipe, el otro? ¿Por qué tengo que morir yo? No era echándole la culpa a otras personas como Adán y Eva. Era él mismo diciendo, aquí estoy yo, mándeme a mí. Yo quiero morir por Cristo. Y eso es una mentalidad que está preparada después de los años. Yo no era cristiano cuando me tirotearon, pero sí vi que la persona que me tiroteó no era un profesional, era uno que no sabía lo que estaba haciendo y botó todos los cascos de las balas en mi cara, en el piso. Era un 38 y me dio 5 balazos. Yo le dije, yo te perdono por matarme. Yo no sabía nada de Dios en ese tiempo. Lo que sí sabía era que no quería llevarme eso conmigo para la tumba. Y no quería hacer culpable de esa sangre. Entonces Esteban hace lo mismo aquí. Le dice a Dios, no lo tenga contra ellos. Que él reconocía quién era ellos, quién era él y quién era ellos. Ellos eran los instrumentos de Dios. Y él era instrumento de Dios. Aquí Saulo se pone a recoger la ropa, ¿no? Pero mira en el versículo 1 del 8, del 1 al 4, del 1 al 3, perdón. Dele quiere leer 8, 1 al 3. Yo leo, hermano. Gracias. Me encuentro 8 del 1 al 3. La palabra dice, sí. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Amén. Amén. Entonces lo que vemos aquí es que hubo una gran persecución a la iglesia. Todos se fueron, menos los apóstoles. Y los apóstoles son los que recibieron el mandamiento, ir por todo el mundo y ser discípulo y bautizarlo y enseñarle todo lo que yo te ha dicho que haga. Ellos no se movieron, se quedaron ahí puestos. Muchas veces me puse a pensar, ¿por qué? ¿Por qué no se fueron ellos también? Dios sabe por qué. Yo no lo sé, yo no voy a juzgarlo. La cosa es que Saulo seguía persiguiendo a los cristianos, llevándolos presos, a hombres y mujeres, arrastrándolos a la cárcel. Él no tenía misericordia de nadie. Y todos los cristianos, los discípulos, se fueron por Samaria, se fueron por diferentes países para alejarse de los de Pablo, de Saulo, ¿no? Entonces, ¿tiene algo que decir del 1 al 3? Amén. Sí, Oscar y después Iván. Sí, aquí hay que hacer un énfasis porque hay un mensaje muy importante que
que nos está diciendo Dios aquí. Aquí marca la diferencia de cuando ya un hombre tiene a Dios, a Jesucristo en su corazón y cuando no lo tiene. Voy a referirme un poquito más atrás. Me llama la atención que el foco principal, el tema central de Hechos de los Apóstoles es el testimonio de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y me viene a la mente a mí las palabras del Señor cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando vemos a Esteban, cuando está muriendo, ¿qué le dice? ¿Qué dice al Señor? No estoy de acuerdo. Padre, perdónalos, quita, aparta de ellos este pecado cuando lo están matando. Y cuando nosotros leemos ya en el capítulo 8, en el verso 3, dice, miren lo que dice: mientras tanto, dice, Saulo perseguía la iglesia y entraba de casa en casa para sacar a rastras a hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel. Aquí es donde hay que hacerle el énfasis, porque nos da a entender de una manera clara y enfática la diferencia entre cuando un hombre tiene a Dios en su corazón. Esteban está muriendo y en su corazón no hay odio, no hay rencor, sino que le dice al Señor: aparta de ellos este pecado. Le está pidiendo a Dios que borre el pecado de muerte a las personas que lo están lapidando en ese momento. En cambio, miramos a Pablo, que todavía no, aunque él es un gran defensor de la ley, no ha conocido a Jesucristo en su corazón, y mire cómo lo saca de las propias casas de ellos, de arrastras a hombres y a mujeres. El énfasis aquí es, la gran enseñanza es la diferencia que marca cuando el hombre ya tiene a Jesús en su corazón. Me llama la atención lo que usted habló de su testimonio también cuando fue atacado, que no tenía rencor en su corazón con esos 5 balazos que había recibido. Ya nació, diría yo, con eso, porque normalmente cuando el hombre sin Jesús en su corazón le hacen un daño, él responde con daño. Mas, sin embargo, cuando uno no tiene maldad en el corazón, por lo general no devuelve mal por mal. Es bueno hacer ese énfasis que la Biblia nos está diciendo aquí, y nos aclara la diferencia entre ya cuando uno tiene a Dios en su corazón. Amén, hermano. Amén. Iván. Amén, hermano. Yo quiero hacer un poquito de hincapié, hermano, porque en ese día comenzó una gran ola de persecución y se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Entonces podemos ver nosotros aquí la obra de cómo el Espíritu Santo cubre, ¿verdad? Y dice a todos, excepto los apóstoles. Entonces nosotros podemos ver bien con claridad. Podemos también remitirnos allá a Daniel, donde dice el reino que no tendrá fin. Ustedes pueden ver que la iglesia es permanente, pues se haga lo que haga, se va a permanecer. Y a mí me preocupa porque hay muchas personas que creen que la iglesia incluye el término restaurado. No hay que tomarlo, porque aquí nos dice que la iglesia la defiende Dios, la protege y la cuida, porque Él es su creador, su protector. Entonces nosotros, en ese sentido, hermanos, tenemos que aprender a vivir confiados, tener mucha confianza que estamos en el camino correcto, en el reino de Dios, la iglesia correcta, y de eso debemos de sentirnos. A mí me surge como orgullo, pues, porque gracias al Señor llegamos a este conocimiento de la única iglesia verdadera, y para mí es algo indispensable, pues, haber tenido este conocimiento exacto de lo que, y aquí lo podemos confirmar. Hace lo que pase, el reino no tendrá fin. Que el Señor le bendiga. Gracias, manito. Quiero enseñarle otra cosa también. Es que Saulo, era religioso. Estaba equivocado, pero era sincero. Sinceramente equivocado. Saulo, cuando él fue a Damasco, y ahí le bajaron por una canasta, por la pared, él aprendió lo que era el amor de verdad. Él aprendió lo que Cristo significaba. Y aunque él era religioso
y creía que estaba agradando a Dios en matar cristianos, estaba equivocado. Entonces nosotros muchas veces hablamos con alguien y te dicen, no, porque yo pertenezco a esta iglesia o la otra iglesia, a esta denominación o la otra denominación. Creemos que ya están bien, simplemente porque tuvieron una experiencia, sintieron que Cristo entra en su corazón. Puede ser que fue la baleada que comieron o las 5 baleadas que comieron, pero la cosa es que tenemos que tener cuidado, porque no todo el mundo que dice que son cristianos. Y aquí Saulo enseña que él es especial, él es seguidor de la mentira, creyendo que Cristo era mentiroso, que los que seguían a Cristo eran mentirosos, y él estaba pensando que lo mejor que él podía hacer era llevando a esta gente a la cárcel y matarlo. Yo me imagino el primer día que fue Pablo a Jerusalén, y puede ser que Bernabé le diga, mira Pablo, quiero que conozca a la familia de Esteban. ¿Te recuerdas Esteban? Al que tú mataste primero. Me imagino que era un momento duro para Pablo, pero entendiendo el pensamiento de Dios, entendiendo lo que Cristo quería hacer, yo no creo que duró mucho ese mal que él le hizo a Esteban, porque sabiendo que Esteban tenía que sacrificarse, tenía que llegar a ese punto en su vida. Entonces, ¿hay algo más sobre estos 3 versículos? Si no, vamos a leer del 4 al 8. Leo, hermano, leo. Alex, gracias. Del capítulo 8. Gracias. Y Saulo, del 4 al 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenía espíritus inmundos salían todos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Algo que veo aquí en el versículo 4 es que lo que estaba en Jerusalén se fueron, pero no se fueron como dicen los cubanos, con el rabo entre las patas, ¿no? Como un perrito asustado. Se fueron con el pecho adelante y explicando el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo. Entonces, cuando vemos que ellos, en el tiempo más duro, donde estaban siguiéndole atrás, Saulo y todo su ejército, y ellos adelante iban predicando el evangelio. Para mí es increíble, porque nosotros, sin ser perseguidos, sin ser maltratados, tenemos miedo a hablarle a la gente de Dios. Y no puede ser. En Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes no van a entrar en el reino del cielo. Los mentirosos no van a entrar en el reino del cielo. Entonces nosotros, si somos cobardes y queremos que Dios lo oiga, o Dios lo vea a nosotros, pero no queremos hablar por Dios, pobre de nosotros, ¿qué vamos a hacer cuando llegamos al cielo y en la línea de ser juzgado está el trabajador que trabajó al lado de nosotros por 20 años y nunca le hablamos de Cristo? O al vecino que estuvo ahí cortando zacate, hablando de las flores y de la hierba con nosotros por años y años, y nunca le hablamos de Cristo. Va a ser un tiempo horrible. Para mí va a ser horrible. Cada vez que se muere alguien que yo no he podido hablarle de Dios, me siento horrible. El predicador de Miami me dijo a mí que nadie va a estar en el cielo que no se lo merece, y nadie va a estar en el infierno que no se lo merece. Lo único que yo tengo que hacer es sembrar o echarle agua, regarle,
pero Dios es el que da el crecimiento. Entonces con eso me puede quitar toda la culpa de arriba. Pero tenemos que pensar qué tenemos que hacer nosotros. Hacemos como estos hombres y mujeres que tenían un buen chance que demorándose para hablar de Cristo, lo iban a agarrar y meterlo preso y matarlo. Por nosotros que estamos libres, podemos hablar de Dios. Y yo no sé. Pero yo sí sé que en mi casa, mi señora y yo hablamos de Dios a todo tiempo. Cuando voy al hospital, todos los doctores conocen a Dios. Todas las enfermeras conocen de Dios. Todo lo que limpia el piso conocen de Dios. Porque no me puedo callar. Y aquí enseña que estos hombres no se podían callar la boca. Tenían que hablar. Tenían que gritar. O si no se explotaba. Igual que Esteban cuando dijo, no lo tenga contra ellos. Era porque se explotaba cuando no lo hacían de esa manera. Entonces, en el 9, dice, había un hombre llamado Simón que antes y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande, perdón. Así que a este oían atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Los cubanos tienen hasta velas que se puede comprar en la Walmart, que es el gran poder de Dios, y se enciende por 7 días. Increíble. Fíjense que todo el mundo en este pueblo donde se metió Felipe, la cueva de leones que se metió Felipe, era dedicado a este brujero, a este hombre que hacía magia, a este hombre que lo tenían confundido. Cuando yo me hice cristiano, era brujero. Y las primeras personas que fui a hablarle eran a los brujeros de Miami. A 30 de ellos se hicieron cristianos. Y 30 de ellos regresaron a Dios. Y yo lo hablaba de Hechos 8 y de lo que dijo Pablo cuando entró a Atenas. Veo que son personas religiosas. Tienen a pedestal con estatuas a todos los dioses, incluyendo al Dios que no conoce. Déjeme hablarle de ese Dios que no conoce. Así yo lo hablaba a los brujeros de Miami. Sé que son religiosos porque tienen más fe que las personas común. Pero déjeme hablarte de Dios que no conoce. Y le hablaba y se convertían. Y lo único que me pedían es, bótame las cosas que tengo en la casa, porque a mí me da miedo a botarla en la basura. Pero es otra historia, ¿no? Aquí lo que vemos es que eran todos seguidores del brujero Simón y querían a estar bien con Dios. Tenían hambre para la verdad. Y el mundo entero tiene hambre para la verdad. Están cansados que van a una iglesia donde colectan el diezmo, donde te hacen hacer esto, lo otro. No te permiten a casar, no te permiten a tocar, a mirar, a hacer nada. No puedes gozar de la vida, no puedes gozar de los cumpleaños o las bodas. Ellos están cansados y la gente quiere saber y conocer qué es lo que tienen que hacer para estar salvo. Solamente estar salvo, a estar bien con Dios, a estar bien con Dios. Y si no pudiéramos darle un testimonio propio, pobre de nosotros, no estamos viviendo correctamente. Tenemos que darle un testimonio propio, decirle, mira, esto es lo que Dios ha hecho para nosotros, para mí, para la iglesia. Porque Dios vive y Dios es un gran Dios. Entonces, en el 9, adelante,
Quisiera leer alguien del 9 al 11. Leo, hermano. Sí, Inés. Voy. Dice así. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia de aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Perdón, hermanita, ¿pudiera leer del 12? Del 12. Del 12 ¿Perdón? al 13. 12, Ok. 13. Ajá, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ahora Felipe, en el capítulo 6, era uno de los 7 que los apóstoles le pusieron las manos arriba para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces aquí él está haciendo milagros y está haciendo cosas para que la gente crea, no que crean en él, pero que crean en Dios. Entonces en el 14 dice que los apóstoles que estaban en Jerusalén, cuando oyeron que Samaria había oído y aceptando al evangelio de Cristo, mandaron a Pedro y a Juan para que le hablaran y le pusieran las manos a ellos. Entonces dice, si alguien quisiera leer del 14 al 17. Leo, hermano. Sí, Inés. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén, amén. Entonces, aquí el 18, entonces ahí lo que vemos es que los apóstoles tenían que venir para poder darle el poder que ellos tenían a las personas de Samaria. Pero entonces en el versículo 18, si alguien quisiera, Inés, Alex, perdón. Sí, ajá. Alex, si quisiera, continúo. Alex, que empiece del 14 al 17, perdón, del 18 al 21. El 18 al 21. Sí. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiera en las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Amén. Entonces lo que vemos es que Simón, que estaba ahí presente, un buen testigo, le vio que cuando le pusieran las manos de los apóstoles, las personas recibían el Espíritu Santo de poder, no el Espíritu Santo que tenemos nosotros hoy, pero el que podía levantar a los muertos, a los enfermos, sacar demonios, esa clase de Espíritu Santo. Todavía existe Dios y Dios puede hacer lo que Él quiera, pero ese poder donde, si leímos antes, ponían a los enfermos en la calle,
para que la sombra de Pedro y de Juan y de los apóstoles le tocaba a los enfermos y se podían levantar. Esa clase de Espíritu Santo ya no existe, porque cuando se muere el último apóstol y se muere la última persona que ellos le pusieron las manos, se murió ese don. Y el don ese no existe. Era porque no tenían la Biblia escrita. Necesitaban. Si yo voy a un pueblo y digo, yo soy de Dios y tengo este mensaje que Cristo vivió y murió y resucitó el tercer día, como está escrito en las Escrituras. Me van a preguntar, ¿pero cuáles Escrituras? Tengo que enseñarle, y con la Biblia y el Nuevo Testamento. Entonces, antes que hubo el Nuevo Testamento, hubo los testimonios de los testigos que vieron a Cristo caminando y comiendo después que estaba muerto. Y gracias a Dios que pasó así, para que nadie entonces pudiera a llenarse de orgullo y a decir, no, eso me pasa a mí también. Hoy estaba manejando y me dio un calor frío y me eché para un lado. Y ahí el Espíritu me dijo, vete a la clase de Henry porque te va a decir algo especial. No, eso no pasa hoy. Tenemos que ver que Dios quiere que todos seamos salvos. Todos seamos salvos. Todos llegamos al entendimiento de lo que es el Evangelio de Dios. Todos necesitamos de Dios. Son las 1:03. Hermano. Sí. Hermano Iván. Sí. Hay que hacer notar también algo bien importante, hermano. Pues este Simón dice que creyó y fue bautizado. Sí. Prácticamente por un momento fue nuestro hermano, ¿va? El único problema es que cometió un pecado. Sí. Pero Pedro le da la advertencia. Arrepiéntete, que tal vez. Pero lo importante hay que hacer notar acá, porque aquí hay un conflicto también entre hermanos que creen que nunca van a recibir fueron bautizados y se metieron a problemas tan grandes que no van a salir. Y eso no es bíblico. La Biblia siempre, por eso yo comparaba la oportunidad que nosotros tenemos con lo anterior, ¿verdad? Que en la ley era pecado y muerte. Así, en ese sentido, quería poner esa ventaja que nosotros tenemos, que nosotros todavía, como cuando usted dijo qué voy a hacer en el último momento de que yo muera, pues si estamos conscientes vamos a tener todavía esa oportunidad de hablar con Dios. Eso es lo que nosotros debemos de tener presente, no permitir las faltas irlas saltando con Dios, porque lo más importante es estar bien con Dios. A veces la gente se preocupa mucho por qué dirá mi hermanito, qué dirá el otro, el vecino, pero la realidad que en esta lucha que tenemos es una lucha fuerte, a pesar de que estamos viviendo en este tiempo, pero nosotros siempre tenemos, por eso dice la Biblia, que estemos despiertos, que no nos durmamos. Y eso es lo que pasa. No permitas que se oculte el sol si no has pedido perdón, ya sea con cualquier cosa que tengamos. Entonces ahí nos da base también bíblica para que nosotros podamos también argumentarle a un hermano que piensa que no va a tener salvación. Que el Señor le bendiga. Gracias, hermanito. Iván, muy buen tema de Simón. Podemos hacer un sermón entero de Simón, porque es bien bueno. Él le pidió perdón rápido, y como David, cuando David sabía que él era pecador, él se arrepentía inmediatamente. Este hombre tampoco esperó mucho tiempo para arrepentirse, se arrepintió inmediatamente. Que Pedro lo dijo, que tú y tu dinero se pierdan. Él dijo, no, que no sea así, perdóname, oren por mí para que no sea así. Entonces lo que vemos es que hay este corazón en Simón que quiere cambiar. No leímos más nada de Simón en la Biblia. Yo quisiera saber qué le pasó a él, cómo pudo él. La cosa es que cuando a él lo regañaron bien fuerte, él no se fue de la iglesia, él no se fue del lado de los apóstoles. Él siguió obedeciendo, siguió viendo lo que hacían los apóstoles.
Entonces, no es igual que una persona que uno regaña fuerte porque está haciendo las cosas malas y se enoja con uno, se enoja con la iglesia y se va. Ya, ¿para qué necesito esta gritería? En el capítulo 19 de Hechos están unos hombres que se conocieron a Pablo, y Pablo le preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ¿cómo si no sabíamos que había un Espíritu Santo? Y entonces le preguntaron qué bautismo recibieron. Dice, de Juan el Bautista. Dice, Juan el Bautista era un bautismo de arrepentimiento, no para recibir nada. Entonces lo bautizaron de nuevo y recibieron el Espíritu Santo. Personas como ellos, como Apolo, que fue enseñado por Ananías y Priscila. Ananías y Priscila, sí, creo que sí. Fue Ananías. Bueno, fueron no regañados, pero enseñarle un mejor evangelio para que él pudiera predicar correctamente, porque él estaba predicando. Nosotros tenemos que ver si la persona dice, no quiero que me enseñe nada. Entonces, aléjate, porque esa persona está ya comida por el diablo y no quiere saber nada de Dios ni de ti. Tenemos que tener cuidado a no poner las manos rápido en la gente que no quieren oír ni quieren cambiar. Tenemos que cambiar correctamente. Saulo, en el Viejo Testamento, cuando era el tiempo de cambiar de rey, no quería. Y que lo que quería hacer era matar a David, porque sabiendo que David iba a ser el próximo rey. Moisés no era así con Josué. Moisés le habló a Josué y le dijo, tú sigue al lado de la palabra de Dios, obedece a Dios, no te acerques a la maldad. Y el cambio que hubo de Moisés a Josué fue sin interrupción ninguna. Fue de amor, fue de cariño, fue de padre a hijo. Cuando Saúl y David fue horrible. Tuvieron que morir ellos, a Saúl y el hijo de él, para poder entonces cambiar de rey. Tenemos que ver que nosotros, si somos predicadores, ya estamos viejos, si alguien puede ser predicador, déjalo, enséñale, ayúdale, para que puedan a conocer el Evangelio de Dios, para que puedan hacer la voluntad de Dios. Hay muchas enseñanzas aquí en este capítulo. Tenemos que nosotros ser la clase de persona que quiere que alguien más joven tome nuestro lugar y se haga a servicio. Yo tengo 65 años, ya casi me han muerto unas cuantas veces. Tengo que ayudar a los más jóvenes, como a Samuel, que es más joven que yo. Cualquiera es más joven que yo, para que aprenda cómo predicar y que pueda hacerlo correctamente, que pueda alabar a Dios. Necesito preparar al futuro de la iglesia. No puedo vacilar más tiempo, porque no sé cuándo va a llegar Cristo. Si llega Cristo, me muero antes que llegue. Quiero estar contado con uno de los que están salvos, no con uno de los que están perdidos. Y que sea buen ejemplo para todos. Hermano, ¿quién quiere hacer la última oración? ¿Tiene algo más que añadir a lo que leímos? A mí me llama la atención, hermano, la vida de Simón, ¿va? Que dice, cuando escuchó la prédica de Felipe, muchos se bautizaron y hasta Simón. Y esta palabra dice, admirado de los grandes milagros y señales que veían. Sí. Admiraba, dice, los milagros, pero no a Dios, que es el que hace los milagros. Amén. Me llama la atención a mí abajo cuando ya dice Pedro, que Pedro le dice en el verso 22, abandona esta maldad tuya, le dice, y ruega a Dios para un hombre que ya ha sido bautizado. Y Pedro le dice, abandona esta maldad tuya y ruega a Dios para ver si te perdona.
el haber pensado así, porque veo, le dice Pedro, que está lleno de amargura y que la maldad te tiene preso. Un hombre que ha creído en Dios y que había sido bautizado, y Pedro le dice que está lleno de maldad y que está preso. Y eso lo miramos también hoy en día, personas que se bautizan y que las personas, por el simple hecho de ver que una persona se bautiza, creen que ya es totalmente cambiado y todo eso, pero aquí vemos que Simón no se había arrepentido de la vida que había llevado. Le quiere comprar el don del Espíritu Santo a los apóstoles. Imagínense ustedes, él deseaba tener ese poder. No había abandonado el viejo hombre, entonces, y eso lo miramos en las iglesias hoy en día. Sí. Es bueno hacer énfasis en esa parte. Dios le bendiga. Gracias, hermanito. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene algo que quiera decir? Bueno, primeramente no de hechos, de verdad, porque la clase ha estado bastante clara, hermano Henry. Usted ha puesto su corazón en querer enseñarnos, bueno, y sin cobrarnos, perezca la plata con nosotros. De verdad, muchas gracias. Sabemos todas sus limitantes, sin embargo, vemos en usted pues, un hombre con esos grandes deseos de servir y me contenta muchísimo escucharlo y que haya sido la delegada la clase en usted. De verdad, muchas gracias, hermano Henry. La clase ha estado muy clara porque ha ido pues de verso en verso y hemos podido entender todo lo que el Señor nos ha querido decir. Dios me lo bendiga. Gracias, Alex. Gracias. ¿Alguien más? Si no, vamos a pedirle a alguien que haga la última oración. Chicho, ¿quiere dar la última oración? Hermano, está bien. Gracias. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por su misericordia, por su bondad, por el tiempo que nos has permitido compartir como tu familia, como tu iglesia. Entender, Señor, el valor, el sufrimiento por el que pasaron muchos hermanos del primer siglo, pero a pesar de todo ello, su ejemplo, su perseverancia nos ha servido para animarnos, para incentivarnos, Padre, a predicar su palabra, a evangelizar, a hacer las cosas correctamente conforme te enseña en las Escrituras, Padre. Bendice tu iglesia, ayuda a aquellos hermanos que estén desanimados y que necesitan aliento, Padre, que nosotros podamos tener siempre las mejores palabras, que podamos ser esa guía útil y sobre todo, Señor, poder hacer tu voluntad en todo momento. Bendice cada uno de los hermanos, bendice a mi hermano Henry Flores, gracias por la enseñanza de hoy, y por mi hermano Roberto también, que ha dedicado tiempo especial para enseñar a mucha gente a través de este medio, Señor, a través del Zoom, y sabemos que es de vital importancia y que ha sido eficaz, Señor, esta manera en la cual muchos hermanos se están preparando hoy día. En el nombre de Jesús nos ponemos en sus manos y te damos gracias. Amén. Amén. Y amén.